momento por qué acabamos de cantar esa canción. La persona que compuso esa canción, una hermana en la fe, cristiana por muchos años, compuso esa canción después de años de ser cristiana y le dice al Señor: dame un corazón conforme al tuyo, limpio y puro. ¿Por qué un cristiano tiene la necesidad de pedirle eso a Dios en canción o en su vida de oración? Pensemos por un momento, ¿por qué la canté yo esta mañana? Y probablemente ¿por qué la cantó usted? Si usted la cantó porque se adueñó de la letra, ¿por qué? Dame un corazón conforme al tuyo, limpio y puro. La razón es porque el corazón humano solo no es limpio y puro. Porque dice Jeremías, capítulo 17, versículo 9, que el corazón es perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pregunta Jeremías, y Dios contesta y dice: yo soy el que sé que el corazón del hombre es perverso, que conozco la mente y el corazón. Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo, Dios lo escudriña todo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? ¿Por qué? ¿Cuántos cristianos hay aquí esta mañana? Yo soy cristiano hace 51 años y todavía necesito que Dios me limpie el corazón y que su espíritu me controle y me llene para poder andar en el espíritu y tener el fruto del espíritu en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Le cuento por qué. Óigame bien. El mundo tiene miles de años, la humanidad tiene miles de años de estar aquí sobre la tierra. Miles, no millones. Eso es una teoría. Dios dice en su palabra, y hay evidencia. El hombre tiene miles de años. Y si usted me pregunta cuál es el evento más calamitoso en la historia de la humanidad, el evento más desastroso, más funesto, el peor evento en la historia de la humanidad. Si usted me pregunta a mí, yo le contesto sin pensarlo dos veces. El evento peor en la historia del mundo, de la humanidad, se encuentra en Génesis capítulo 3. Porque en Génesis capítulo 3 encontramos a la primera pareja humana creados por Dios en el jardín del Edén, recibiendo instrucciones de que aquel jardín era para ellos, que podían comer de todo, que atendieran el jardín, que reinaran sobre el reino animal. De hecho, nos dice la Escritura que fue Adán quien nombró, piensen ustedes en todas las especies, que fue Adán quien nombró los animales. El hombre ejercía autoridad sobre toda la creación de Dios. El hombre era la joya de la creación de Dios. Creado, a diferencia de todo lo demás, a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios le dijo: todo esto es de ustedes. Hagan todo lo que quieran así, aquí. Atiéndanlo, coman lo que quieran. Una sola restricción. Una sola restricción. El árbol aquel es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ni lo toquen ni lo coman, porque de cierto el día que lo tocaren, de cierto morirán. ¿Cuántas cosas podían hacer Adán y Eva? Y ahí encontramos en Génesis capítulo 3 al mentiroso, al engañador, al tentador, disfrazado
de uno de los animales. Disfrazado, el diablo siempre se disfraza. En ese caso se disfrazó, se adueñó de la identidad de uno de los animales y tentó a Eva y a Adán. Pero el diablo siempre continúa siendo el mentiroso, continúa siendo el tentador, continúa siendo el engañador, continúa siendo el que Jesús dijo que era, que el ladrón no venía sino para robar, matar y destruir. Ese era el trabajo del diablo desde el principio. Jesucristo dijo en Juan capítulo 8 que el diablo es homicida desde el principio, porque lo que quería era matarlos. Porque ese día que Eva comió y posteriormente Adán, ese día entró el pecado en el mundo, entró el pecado en la familia humana y por medio de Adán y Eva se le transmitió a toda la familia humana. Entró el pecado en el mundo y como consecuencia todo el mal que hay en el mundo desde que el mundo es mundo. Y si usted me pregunta esta mañana, ¿por qué somos los seres humanos? ¿Por qué hay tanta maldad? Porque el pecado entró y el pecado siempre conlleva y produce de acuerdo a lo que es pecado. Y la maldad es consecuencia de ese pecado que entró. Fíjense lo que pasó allí en el huerto del Edén, cuando Dios le dijo, no coman porque el día que coman morirán. Pues ese día murieron, pero no físicamente. Murieron espiritualmente. ¿Saben que la palabra muerte significa separación? Y en ese momento el Espíritu de Dios quedó separado del espíritu del hombre. El hombre quedó espiritualmente muerto, separado de Dios, porque cuando uno está separado de Dios, está muerto. Ese día ocurrió la separación espiritual del hombre de Dios. Si usted quiere saber por qué Jesucristo le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo si quieres entrar al reino de Dios. Así le dijo en Juan capítulo 3, Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo se quedó perplejo. Jesucristo le dijo, tienes que nacer del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. El espíritu del hombre tiene que poder reconectarse con el Espíritu de Dios. Si el hombre no se reconecta con el Espíritu de Dios, una persona sin Dios, espiritualmente desconectado de Dios, no puede entrar al reino de Dios. Está muerto espiritualmente. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que si alguna persona no tiene el Espíritu de Cristo dentro de sí, no es de él, no es su propiedad. Ese día, en el huerto del Edén, el hombre murió espiritualmente, pero ese día quedó marcada la muerte física. Y yo quiero que usted sepa algo que creo que todos lo sabemos, que hay algo en el mundo físico que es inevitable, que es que usted y yo nos vamos a morir. ¿Y cuántos han muerto? Con la excepción de algunos que Dios intervino y fueron trasladados al reino celestial sin haber visto la muerte física. Lo cierto es que el orden natural de las cosas es que el hombre muere físicamente y desde Adán y Eva, que fueron la primera pareja, murieron. Y los hijos de Adán y Eva murieron. Y los nietos de Adán y Eva murieron. Y los bisnietos de Adán y Eva murieron. Y toda la familia humana físicamente muere. La peor consecuencia del pecado, pero no la única. La peor consecuencia es la muerte física. Pero le cuento otra consecuencia del pecado. La fealdad, la oscuridad del corazón del hombre. Las cosas que Jesucristo dijo, no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre. Es lo que sale del hombre lo que lo contamina.
Los discípulos se quedaron. ¿Qué querrá decir? Ah, porque lo que entra va al vientre y luego va a la letrina. Pero dice, pero dentro del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, los homicidios, los hurtos, los robos, las mentiras. Todo sale de adentro. A veces que nosotros entendemos la verdad a la inversa. Déjenme aclararles la verdad. Usted y yo no somos pecadores porque pecamos. Usted y yo pecamos porque antes de pecar ya éramos pecadores. David dijo, en pecado he sido concebido. Quiere decir que en la concepción, en esa semillita, en el vientre de su madre, ya el pecado estaba ahí, la inyección del pecado. ¿De dónde viene? De Adán y Eva, del evento más calamitoso en la historia, cuando Adán y Eva pecaron y entró a la familia humana el pecado y por ende la muerte y todo lo demás. ¿Por qué está el mundo como está? Porque así somos los humanos. ¿Y por qué somos así? Porque los humanos somos pecadores. Los humanos no somos pecadores porque pecamos, no, pecamos porque somos pecadores. Entonces déjeme a ver si usted está conmigo, si usted está de acuerdo conmigo. Yo voy a levantar la mano antes de tiempo. ¿Cuántos pecadores hay aquí esta mañana? Levante la mano. Todos somos pecadores. Yo espero que la diferencia sea que usted ha recibido a Jesucristo. Antes éramos pecadores sin Cristo y pecar era un placer. Pecar era lo normal. Hoy, al tener a Cristo, tenemos la voz del Espíritu, tenemos el poder de Dios que nos dice, no hagas eso. Tenemos la comunión con el Espíritu, que cuando se rompe porque pecamos, sentimos de que nos estamos alejando de Dios y que Dios nos está alando. Que nosotros los cristianos, porque somos de Cristo y que el Espíritu de Dios le ha dado vida a nuestro espíritu, ahora estamos espiritualmente vivos. Y ahora tenemos, no solamente tenemos el perdón de nuestros pecados, sino que ahora tenemos la posibilidad de decirle, Señor, dame un corazón conforme al tuyo. Cambia mi corazón, lléname con tu espíritu, llévate los deseos que me alejan de ti. Dime tu palabra y ayúdame a oírla. Lléname del deseo de seguirte a ti. Cuando yo no era cristiano, ni pensaba en eso. No, era que donde estaba el pecado, dime por dónde está, porque para allá es que quiero ir. ¿Por qué? Porque la cabra siempre tira para el monte. Y nosotros aquí adentro somos unas cabras. Imagínense una cabra sin Cristo. Gloria a Dios que Jesucristo el Señor dice, no más cabra, ahora eres una oveja. Si usted ha recibido a Cristo, ya usted no es una cabra, usted es una oveja. Y usted tiene la posibilidad de, con la ayuda del Señor, con la obra del Espíritu en su vida, con la palabra, con la oración, fortalecerse en el Señor para poder decir lo que antes hacía, lo que antes me gustaba y todavía me gusta si le doy rienda suelta a mi carne, pero ahora ya no lo hago, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Eso nada más que un cristiano lo puede hacer. Nada más que un cristiano. Uno que quiere, porque no todos los cristianos quieren. Querer es poder. ¿Por qué? Porque el hombre pone el querer y Dios ve su corazón y Dios pone el poder. Claro. ¿O creen ustedes que es un cuento ese versículo que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece?
No todo lo puedo porque yo soy la candela y el bárbaro y fuertísimo. No, yo no sirvo para nada. Pero si Cristo vive en mí, Dios tiene el poder de tomar mi humanidad y subyugarla. Y andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. El pecado. Yo no sé cuántos de ustedes odian al pecado. Un día vamos a tener placer en ver a Satanás achicharrarse en el lago de fuego. Los cristianos vamos a estar presentes cuando el diablo sea echado vivo al lago de fuego. Y usted y yo vamos a estar ahí y ¿saben una cosa? Lo vamos a disfrutar muchísimo. En justicia. Porque Él es el causante de toda la maldad del mundo. Y dicho sea de paso, en el lago de fuego también van a estar todos los que nunca recibieron a Cristo. Si usted quiere saber por qué hay urgencia en nuestro mensaje, es porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y sean rescatados de pasarse la eternidad separados de Él. Porque si un hombre no recibe a Cristo, no pasa en la próxima vida a la presencia del Señor. Va a estar consciente en un lugar, pero no en la presencia del Señor. ¿Quiere usted eso? ¿Quiere usted eso para su familia? ¿Quiere usted eso para alguien que usted conoce? Que Dios nos libre. Por eso el mensaje del Evangelio de Dios es tan importante. Nosotros tenemos un mensaje que promover. Tenemos un mensaje que propagar. Tenemos un mensaje que proclamar y que predicar. ¿Cuál es el mensaje? El que dice el libro de Romanos. El Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Ese es el mensaje más necesario del mundo, porque el Evangelio de Dios es el único mensaje que puede encontrar a un pecador en su triste condición y que ese pecador reciba a Jesucristo y que su destino eterno cambie instantáneamente. Porque el que cree en Jesucristo recibe vida eterna. Y el día que muera va a estar ausente del cuerpo, pero presente al Señor. Ese es el mensaje. Dios quiere que todos los hombres, dice Primera de Timoteo, capítulo 4, capítulo 2, versículo 5, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, Dios no disfruta la destrucción de los impíos. Dios ama al mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro, claro, mis hermanos. Pero el libro de Romanos nos habla del problema, de la gran calamidad del mundo. En el libro de Romanos, que lo comenzamos a hablar del libro de Romanos, ese tremendo ensayo, esa tremenda obra teológica, probablemente el libro más completo doctrinal en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, es la carta del apóstol Pablo a los romanos, porque Pablo ahí les enseña el porqué de las cosas, el porqué, las preguntas, por qué, y por qué esto, y por qué esto, y por qué esto. Usted encuentra la respuesta en el libro de Romanos, por eso la palabra ¿por qué? Aparece tantas veces, porque las preguntas son las que Pablo está contestando. Esa conjunción causal. ¿Por qué? ¿Y por qué tal cosa? Porque una conjunción que une dos palabras. El por qué ese aparece tantas veces en la carta a los romanos. Tantas veces. Porque el verdadero porqué de las cosas se encuentra en Romanos. Y la semana pasada les vamos a leer unos versículos y le voy a decir, vamos a añadirle unos versículos en el capítulo 1 hoy, muy fuertes, fuertísimos. Tengo que decirle que lo que vamos a leer hoy no está políticamente correcto. Pero como aquí no hablamos de política, entonces tenemos que leer
Y esto no lo digo yo, lo dice el que más manda. Pónganse los cinturones con lo que vamos a leer. Y recuerden una cosa. Nosotros pecamos porque somos pecadores. El pecado reside en nosotros. Reside en nosotros. Somos propensos a pecar. No todo el mundo peca de igual manera, pero todos pecamos. Algunos pecan con pecados que son más escandalosos que otros. Hay pecados escandalosos y hay pecados escondidos. Pero a la hora de los mameyes, Dios los conoce todos. Y Dios dice que todo lo que está oculto en el corazón del hombre un día va a salir a la luz. ¿Qué le parece? Así que lo que está escondidito, Dios va a decir, trae la lista ahí. Fulanito, ¿tú te creíste que nadie sabía? Hazme favor, léele. Junio 24, agosto. ¿Cuál es la fecha de hoy? Agosto 7 del 2021. Lee ahí, por favor, lee ahí. 8. No, el 7 también, ayer pecaron también el sábado. Y dice que todo lo oculto será descubierto. Hay pecados más escandalosos. Hay pecados desorbitantes, buen adjetivo ese. Hay pecados como que nos causan un efecto diferente. Cuando alguien asesina a una persona, decimos qué horrible, deben darle la silla eléctrica. Lo asesinó a sangre fría. ¿Por qué? Porque ese pecado provoca una reacción en nosotros. Pero hay otros pecados, como el orgullo, la vanidad, la autosuficiencia, la envidia, los celos. Hay muchos pecados y aquí los menciona todos, mis hermanos. Y hoy es como la farmacia donde usted va. Que usted va para buscar una cosa, pero allí hay de esa y de otra y de otra y de otra y de otra y de otra. Así que la medicina de hoy, mire a ver lo que usted encuentra. Porque aquí hay todo tipo de males. La semana pasada hablamos acerca del resumen que Dios hace y cómo Dios quiere comprobarle a los hombres aquí en el libro de los Romanos que toda la humanidad, que hay un juicio y que Dios ha hallado a toda la humanidad culpable. ¿Usted oyó eso? Dios es un Dios de leyes. El reino de Dios es un estado de derecho y de leyes. No puede haber un juicio, no puede haber una condena si no hay una evidencia de culpabilidad. Dios es un Dios de orden. Y el libro de Romanos nos presenta el tremendo juicio que va a haber en el cielo. Que Dios es el juez y que sus leyes y sus mandamientos y sus principios han sido quebrantados y que Dios tiene todo el derecho para estar airado con toda la humanidad. Porque ¿cuántos somos pecadores? Pobre del que diga, no, yo soy bueno, chico. Esos son los que peor están. Porque para que usted pueda recibir medicina, usted tiene que reconocer que está enfermo. Nadie va al médico. Algunos que son bien sabios y van para que lo chequeen. Pero uno busca la medicina cuando uno reconoce que tiene una enfermedad. Y con Dios es igual. Y nosotros necesitamos reconocer nuestra necesidad de que Dios nos perdone. Tenemos que reconocer la necesidad que tenemos de Jesucristo. Por eso es que esta mañana, aún siendo cristianos, cantamos, Señor, dame un corazón conforme al tuyo. Por eso cantamos esta mañana lo que esa muchachita escribió. Si no puedo olvidar
lo que ayer me ofendió. Ese es alguien que está teniendo tremendo problema ahí con el rencor. ¿A quién tiene problema con el rencor aquí? ¿A alguien le duele y le hinca como una espina cuando alguien hace algo daño, le hace algún daño? No hemos podido olvidar. Pues ella compuso y dijo, si no puedo olvidar lo que ayer me ofendió, hazme recordar cuando lo hice yo. Porque tú y yo hemos hecho lo mismo. Por eso nadie puede tirar una piedra. El único que puede tirar piedras aquí es Dios. Y Dios dijo, Jesucristo dijo, yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. El mundo ya está condenado. El mundo lo que necesita ahora es salvación. Pero aquí el apóstol Pablo está haciendo una disertación para que nos demos cuenta por qué el mundo es culpable ante Dios. Miren lo que dice Romanos 1:18, si me lo ponen ahí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela contra ¿cuánta impiedad? Contra toda impiedad. ¿Y cuántos hombres son impíos? Todos. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Dios. Aquí va al principio. El gran problema del hombre es que el hombre ha sustituido a Dios y ha fabricado sus propios dioses. Eso se llama idolatría. Eso se llama creer en dioses falsos. Y aquí nos explica qué pasó, que desde que el mundo es mundo, las cosas invisibles de Dios, esto se le llama en la teología la revelación general de Dios. El mundo entero toda la humanidad tiene una revelación general de que existe un ser supremo. Todos, un indígena, un nativo en la selva, sabe que existe un ser grande, poderoso, porque se mira y ve que embaraza a su esposa, ve lluvia, ve animales para cazar, sabe que nada de esto ocurrió por casualidad. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen ¿qué? Claramente visibles. ¿Se hacen cómo? Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de todo lo creado. La creación está dando gritos que existe una inteligencia superior. Existe una inteligencia superior. El mundo entero lo debe saber, pero hay personas que rechazan la revelación general de Dios. Esa revelación es general, la tiene todo ser humano. La revelación general de Dios, Dios se la repartió a toda la humanidad porque hay una luz verdadera que alumbra a todo hombre. La revelación general de Dios dice que las cosas invisibles de Él son claramente entendidas desde la creación del mundo. ¿Para qué? Todo lo hecho tiene una explicación. Nada puede existir si algo no lo hizo. La primera causa, ¿cómo que algo va a ser algo si no hay algo detrás de ese algo para que sea algo? De la nada no sale nada más que nada, ¿verdad? ¿Qué produce la nada? Nada. ¿Y qué produce algo? Algo. O mejor dicho, alguien. Inteligencia suprema. Hay que tener los riñones, que diga el cerebro bien claro para darse cuenta de eso. Pero los necios han tratado de inventar. Ahora lo que está de moda es Dios. Dios no existe. ¿Qué va a existir Dios? Dios no existe. Pero dile a un arquitecto que todos los edificios del downtown nacieron así solo. Un día cayeron todos los ladrillos del cielo y todos los cristales. Dile, tú lo que eres te van a decir, tú eres un imbécil y también te dice unas malas palabras. Porque lo estás insultando. Este mundo tiene diseño, tiene orden, tiene causa y tiene efecto. Eso significa que hay una inteligencia superior detrás de todo. No hay excusa. Amén. No hay excusa. No hay excusa. Óiganme,
Lo que pasa es que nos confunden diciendo, mira los títulos que tiene. PhD, ABC, DEF, GHI, JKL, MNO, PQR, STU. ¿Qué cantidad de títulos tiene? Es una eminencia, es un sabio y dice que Dios no existe. Él quería el aplauso y sonó la trompetilla. Mi nieta me dice, abuelo, si tú ves la clase que me ha tomado tomar en FIU, y yo le digo, pero no le dices, hay algo a ese profesor que se ensaña. Hay que tener, ¿verdad? Hay que tener fuerza para poder hacer eso. No lo puede hacer todo el mundo. Nos impresionan todas las letras detrás del nombre de una persona. Pero lo cierto es que cuando el hombre se cree que sabe más que Dios, es un necio. Porque la Biblia dice que el necio es el que ha dicho en su corazón, Dios no existe. Y le voy a decir algo más. Hay necios que para justificar su estilo de vida eliminan a Dios. Porque saben que si Dios no existe, ellos pueden hacer lo que les da la gana. Porque si Dios no existe, entonces el hombre es el dueño de su destino. Y el hombre es el autor y el determinante de todo. Entonces hay que eliminar a Dios. Muchas veces la moralidad de una persona es la que determina su teología. Porque reconocer que existe un Dios es reconocer indirectamente de que tengo que rendirle cuenta a ese ser que se llama Dios. Y como no quiero, porque quiero hacer lo que me da la gana, elimino a Dios filosóficamente. Pero les voy a decir algo. La sorpresita que les espera Fidel y todos los comunistas y todos los ateos y todos los materialistas dialécticos, un milisegundo después de la muerte, de repente, ¡surprise! Y ahí, un milisegundo después de la muerte, no existe más ningún ateo. Y si no, léase Lucas capítulo 16, el hombre que estaba pidiendo por la vida de los 5 hermanos que todavía tenían vida, para que Dios interviniera y le mandara a alguien, Moisés, allá, para que le dijera que para que no vinieran al lugar de tormento en que se encontraba él. Léaselo, Lucas 16, para que sepa lo que son casquitos de dulce guayaba para el incrédulo. ¡Surprise! ¡Surprise! Los hombres no tienen excusa. Leímos esto y el versículo 21, miren lo que dice. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni tampoco le dieron gracias. ¿Qué hicieron los hombres en cambio de eso? En vez de darle gloria a Dios y decir, Dios, tú estás ahí. Señor, gracias, me diste la vida. Tú eres el autor de todo. No, se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, lleno de tinieblas y de penumbra. ¿Puede el corazón humano estar negro y tener una oscuridad tremenda? Sí, ahí está. Su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Los hombres profesaron ser ¿qué? Sabios. ¿Y qué se hicieron? El que se cree que sabe más que Dios no sabe nada. Se hicieron necios, porque el necio, dice Salmos 14:1, ha dicho en su corazón, no hay Dios. Solamente los necios dicen eso. Y aquí, en vez de darle crédito a Dios, al Creador, al ser invisible, al que se tiene que adorar en espíritu y en verdad, los hombres prefirieron fabricar sus propios dioses. Miren lo que dice el versículo 23. ¿Qué hicieron los hombres? En vez de adorar al Dios invisible y decir, tú eres invisible, yo nada más que veo la evidencia de que tú existes. Cuando la mujer samaritana le dijo a Jesús, sabemos que en Jerusalén es donde hay que ir a adorar. La mujer samaritana, Jesucristo le dijo, mujer, créeme que la hora es y ahora llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu
Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En Jerusalén, en Nueva Guinea, en Australia, en el Polo Norte, en Washington D.C., ojalá, en Nueva York, en La Habana, en República Dominicana, en San Juan, Puerto Rico, en Ciudad de Panamá, en Tegucigalpa, en Ciudad Guatemala, en San Salvador, en Ciudad México y en todas las ciudades y en todos los lugares. Ahora no hay que tener un lugar para ir a adorar a Dios. Los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. En tu automóvil, en el jardín de tu casa, en el baño bañándote, caminando por la calle. Podemos adorar a Dios. Podemos adorar a Dios. Sin embargo, ¿qué hicieron los hombres? Sustituyeron a Dios. Dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. El hombre prefiere adorar algo que ve. Déjame fabricarlo. Te veo, tú eres Dios. Le dieron forma de hombre. Hablamos el domingo pasado del panteón de los dioses, de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las culturas, de todos los nativos autóctonos en el mundo entero por miles de años. Esa ha sido la humanidad. Le cambiaron la semejanza del Dios invisible y le dieron forma de ¿qué? De hombre. ¿De qué más? De aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Así que miren, los hombres, en vez de responder a la revelación general de Dios, dice que no le glorificaron ni le dieron gracia. Su corazón se llenó de tinieblas. Cambiaron la imagen del Dios invisible y le dieron semejanza de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es más fácil, no hace falta la fe para creer lo que se ve. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que a Dios lo adoramos por fe. A Dios le creemos. Y un día, por haberle creído, un día Dios va a decir, ahora llegó tu recompensa, porque sin ver creíste, ahora yo te voy a enseñar todo lo que es tuyo ahora. Y va a recompensar nuestra fe. Pero los hombres prefieren adorar algo que ven. Eso se llama idolatría. ¿Cuál es el gran pecado del mundo? Cuando el hombre rechazó a Dios, el paso descendiente, la idolatría. La idolatría, mis queridos hermanos, óiganme bien, la idolatría, cualquier idolatría, en cualquier país, en cualquier siglo, la idolatría desconecta al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque la idolatría sustituye a Dios y es imposible llegar a Dios si hay otra cosa que se cree. Por eso, el primer mandamiento, miren, los 10 mandamientos, los primeros 4 tienen que ver en pecar contra Dios. Y los últimos 6 tienen que ver en pecar contra el hombre. Y los 4 que tienen que ver en pecar contra Dios, los primeros 2, si yo entiendo que las cosas se ponen en orden de importancia, el primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primero. El segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Primer mandamiento, segundo mandamiento, tiene que ver con la idolatría. La idolatría es otro paso. El hombre no glorificó a Dios teniendo revelación general. ¿Qué pasó? Bajó un escalón. Ahora el hombre sustituyó a Dios. Bajó otro escalón. Los escalones en descenso. Aguántense ahora. Versículo 24. Por lo cual, Dios también los entregó ¿a qué? A la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí. En este escalón, el hombre aquí tenía una luz natural y dijo, no, bajó. Funcionó aquí, bajó más. Aquí sustituyó a Dios,
bajó más. Y dice que los hombres se entregaron a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, ¿qué cosa? Sus propios cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron, fíjense que todo es espiritual, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Los hombres, en vez de decir Dios es el que creó los hombres, las aves, los cuadrúpedos, los peces, esta inteligencia superior es la causante, es responsable de todo lo que vemos, del orden y el diseño. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y hay hombres que están convencidos, están así, miren. Ustedes saben que el que no ve, que el que no sabe es como el que no ve. Están ciegos, su entendimiento está cegado. Versículo 26. Por esto, Dios los entregó. Nótese que el hombre da los pasos estos. ¿Y qué hace Dios? ¿Tú quieres ir por ahí? Por ahí es que tú quieres ir. ¿Tú quieres desprenderte de mí? Ok. Y Dios los entrega. La persona que persiste en ir hacia el mal, de repente no tiene freno. Dios los entrega. ¿A qué? Aún. Porque aquí hay una lista tremenda. Agárrense. Porque la lista, a cualquiera se le muere un tío. Y la lista, a algunos de nosotros nos cae cualquiera de estas. Dice que en este caso, Dios los entregó. En inglés, yo busqué la palabra en el griego. Quiere decir que los cedió, los dio. ¿A qué? Los dio, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En inglés dice, God gave them up. God turned them over. Dice la Biblia en inglés. Dios los entregó, nuestra excelente Biblia en castellano, traducida del griego, el Nuevo Testamento. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aún eso es capaz del hombre hacer cuando su oscuridad, cuando viene descendiendo, el descenso del hombre. Esto no es nada nuevo. La gente dice, tenemos una nueva moralidad. No es nueva, es vieja. Y no es moralidad, es inmoralidad. Así que la nueva moralidad es la vieja inmoralidad. ¿Desde cuándo está dando vueltas? Desde que el mundo es mundo. Esto fue escrito hace 2000 años. Sus mujeres cambiaron. Lo normal en el Imperio Romano y en los griegos era todo tipo de actividad sexual de esta índole. Todo tipo. Los romanos y los griegos eran conocidos por esto. Las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron, en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su ¿qué? Su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, tú no quieres nada conmigo, tú no quieres nada, tú no quieres estar conectado con la verdad, tú quieres tener tu propia verdad y fabricar tu propia verdad, ok. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo aquí? Segunda vez que aparece la palabrita esa. ¿Dios qué hizo? Los entregó a una ¿qué? Kinky head. A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29. ¿Cuáles son algunas de ellas? Estando los hombres, la humanidad aquí y en todas partes del mundo, en el siglo XXI, en el XIX, en el XIV, en el XI. Óigame, cuando esos españoles
los familiares nuestros llegaron aquí al Nuevo Mundo y vieron a la cultura de los nativos, era otra cultura diferente. No tenían ropas como en Europa y vieron aquella cultura seductora. Dijeron, a España no vuelvo ni por los casos de la vida. Siento un cuero, mamita, me están llamando. Dice que los hombres están, ¿qué? Atestados de toda injusticia. Están atestados. ¿Qué quiere decir atestado? Cuando usted agarra algo y lo rellena bien. Los hombres, la humanidad está como atestada de qué? De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Escoja. Esto es aquí como en botica. Hay para todo el mundo aquí. Estamos en la quincalla. Llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños. Miami es la capital del fraude de los Estados Unidos. ¿A qué se deberá eso? Habrá mucha buena gente aquí en Miami. Miami es la capital del fraude. La gente que viene aquí con el cuchillo. Vengo a resolver. Le voy a cortar, le voy a dar cuchilla a todo el mundo, empezando por el gobierno. Engaños, malignidades, versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Miren en qué listica están los desobedientes. El que no honra a papá y a mamá, el quinto mandamiento. El que no honra a sus padres, mire en compañía de quién está. Acuérdense de dónde empezamos. El pasaje es una lista de cosas. Una lista. Tin, 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 tin. Desobedientes a los padres. ¿Cómo? Así es. Versículo 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 32. Los cuales todos estos, habiendo entendido el juicio de Dios, que el que practica tales cosas es digno de muerte, no solamente las hacen, sino que se complacen. ¿Quieren compañía? Ven conmigo, que la fiesta se está poniendo buena. Acompáñame. No solamente las hacen, sino que se complacen con otros. O sea, no están conformes con hacerlo ellos, quieren reclutar a otros. Esa es la humanidad. Y usted dirá, ¡oh! Líbreme Dios de algunas cosas, pero de otras, analícelas bien. Porque Romanos, déjeme decirle cómo termina Romanos. El capítulo 1 habla acerca de una humanidad que está en oscuridad, evidentemente. ¿Cuántos creen que lo que acabamos de leer es tremenda oscuridad moral y espiritual? A ver, oscuridad moral y espiritual. Ya usted sabe cómo está Miami. Son las 2:30, pero era de noche y llovía. Esto está oscurísimo, de acuerdo a esta lista. Ahora, en el capítulo 1 describe a los pueblos de la tierra, a los pueblos gentiles. En el capítulo 2 de Romanos, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, describe a los moralistas. Léalo. ¿Tú te crees bueno? Porque tú te crees de que tú no eres como esos fascinerosos. Ah, pero tú tienes también pecado en tu corazón. El moralista, porque tú comparado con Dios dejas mucho que desear. Ese es el capítulo 2. Y el capítulo 3, Pablo dice, ahora déjame hablarle a mis compatriotas los judíos, que se creen que tienen a Dios agarrado por las barbas, porque ellos tienen la ley, tienen a Moisés y a los profetas. Y en Romanos capítulo 3, Pablo le dice, y tú tienes el sobrenombre de judío, y tú te crees que tú eres mejor que los otros. Te equivocas. Miren lo que dice Romanos 3:9. Pónganme, miren lo que le dice a los judíos. ¿Qué pues? O sea, a ver, vamos a aclarar las cosas. Es lo que quiere decir el qué pues es. No era que Pablo era hondureño. ¿Qué pues? Vaya pues.
Ándale pues. No. Está diciendo ahí que estoy tratando de decir. ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Nosotros quiénes? ¿Los judíos? De eso nada. Pues ya hemos, ¿qué? El fiscal con la ley en la mano, revelación de Dios. Ya hemos acusado ¿a quién? A judíos y a gentiles que, ¿cuántos están? ¿Cuántos? Todos estamos como. Aquí no hay bueno, ni siquiera uno. Dice Romanos 3, no hay bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24 dice que todos necesitamos ser limpiados y justificados de nuestros pecados, nada menos por el que murió y resucitó por nosotros. No hay justificación si no es a través de Jesucristo. Jesucristo es quien único nos perdona y nos limpia con su muerte. Una muerte que nos sustituyó. Él tomó nuestro lugar. El justo por los pecadores. Él fue, no el chivo expiatorio, fue el cordero expiatorio que murió en lugar tuyo y mío. Porque tú y yo en alguna de esas listas y otras cosas que no están en la lista, somos responsables y culpables ante Dios. No hay nadie que pueda decirle, Dios, a mí me tienes que dejar entrar porque yo sí soy bueno. Tú no habrás hecho todo lo que esa lista dice, pero tu corazón necesita perdón porque todos somos malos a algún nivel. A algún nivel. Hay cosas que son grotescas para nosotros, pero Dios que ve todo. ¿Saben? Yo pienso cuando una persona, miren lo que yo he experimentado, personas, gente buena, gente decente, que tú le dices, Jesucristo murió por usted y no le sacude el corazón. Y yo pienso, ¿de dónde viene esa apatía? ¿De dónde viene esa indiferencia? Es que el ser humano puede sentirse que no tiene necesidad de un Salvador. Si usted está aquí en esta mañana, déjeme decirle que la mayor necesidad que usted tiene, si no ha encontrado a Cristo, es de usted recibir a Jesucristo. Cuando yo tenía 20 años, estaba suelto y sin vacunar. Y cuando el Espíritu Santo me convenció de pecado y dije, tengo que buscar una Biblia porque yo no sé nada de Dios. Y me puse a leer la Biblia y leí de Jesucristo y le dije, Señor, necesito tu perdón. Señor, sálvame. Miren, no sabía nada. Nadie me dijo dónde tenía que empezar a leer, nadie me dio explicaciones, pero sí sabía clamarle a Dios. Y la Biblia dice que todo aquel que invoque al Señor será salvo. ¿Qué le parece? Invocar es decirle, Dios, te necesito. Sálvame, perdóname, límpiame con tu sangre. Por eso la Biblia dice que si nosotros, cualquiera aquí, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Si tú no lo has hecho, por favor, no te vayas de aquí hoy. No te vayas siendo religioso y no siendo genuinamente salvo. Es posible creer en Dios y no haber recibido a Jesucristo, porque los demonios creen y tiemblan y siguen siendo demonios. No, hay que recibir a Jesucristo y de eso se trata. Romanos, después de esto, el resto del capítulo 3 y el capítulo 4 y el capítulo 5 es el ensayo, es la exposición, es el caso legal, cómo pecadores como los descritos anteriormente pueden encontrar perdón, cómo pueden ser perdonados y justificados y exculpados de sus pecados gracias al sacrificio de Jesucristo. En esta mañana tenemos que decir que Jesucristo es el único que nos puede salvar. Porque por muchas cosas que tú te limpies, no te puedes limpiar de todas.
Porque dice el Señor, aunque te laves con lejía. Si alguien sabe lo que era la lejía, se llama Clorox. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová. ¿Por qué? Porque Dios lo ve todo. Dios lo escudriña todo y no hay nadie que se pueda limpiar de todas sus faltas y de todas sus manchas. Entonces, ¿a quién necesitamos? Al único que es perfecto, que murió, que derramó su sangre, que nos lavó con su sangre de nuestros pecados. Y cuando le decimos, Señor Jesús, yo creo en ti, yo te recibo, Señor, lávame. Señor, que estoy perdido, lávame. Quiero que tú me perdones y me des vida eterna, Señor Jesús. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Si nunca lo has hecho, por favor, hazlo hoy. En esta audiencia inmensa, yo no conozco cada corazón, pero Dios sí te conoce y Dios te ama. Dios te ama de tal manera que dio a su Hijo por ti. Tú no sabes lo malo que yo soy. Tú no eres más malo de lo bueno que es Jesucristo. Jesucristo es más bueno de lo más malo que tú eres. La justicia y el perdón y la sangre de Cristo es más fuerte que el peor de los pecados. El único pecado que Dios no puede perdonar es el pecado de no creer y de no aceptar a Jesucristo. El que en Él cree no es perdonado, no es condenado. Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído. Mis hermanos, así somos los humanos. Hoy como cristianos le decimos, Señor, cámbiame mi corazón, llévate lo malo, dame fuerzas. Los cristianos podemos fallar y deslizar. No tenemos que hacerlo porque el Señor es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo, mis hermanos. Y es cuestión de decir, voy a seguir al Señor hoy con todo mi corazón, me voy a poner en sus manos, voy a decir, Señor, mi deseo hoy, en este día, es ir en pos de tu voluntad para mi vida. Amén. Pero tenemos que entender que esta es la condición humana y ya hablaremos un poquito del método de Dios para salvar a una humanidad en semejante estado. Le voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a tener un momento de oración. Y Padre, esta mañana, Señor, hoy reconocemos, Señor, que la declaración final, ¿quién está bajo pecado? Pablo dijo, hemos ya concluido que judíos y gentiles todos estamos bajo pecado. Señor, todos estamos en necesidad de un Salvador, de un perdonador, de un rescatador, de un redentor. Señor, y ese eres tú, Señor Jesús. Ese eres tú, el redentor de nuestras almas. El que no escatimó su vida. El que dijo, Padre, envíame a mí. El que nos amó hasta el fin. Señor, esta mañana te damos gracias. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón. Andaría sin rumbo y sin dirección si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, te doy gracias que un día, tú que sabías que yo creería en ti. Porque, Señor, tú sabes de antemano quiénes son los que van a creer en ti. Y, Señor, a ti no te toma nada de sorpresa. Tú lo sabes. Tú tienes presciencia perfecta. Tú conoces todo, conocimiento previo de todas las cosas. Y Señor, tú nos haces llegar a la salvación y nos llevas al punto donde tomemos la decisión. Y Señor, yo no lo sé, pero tú sabes quién está en ese punto hoy aquí. Y mi amigo o mi amiga, hoy es el día tuyo. Hoy es el día tuyo de decirle en tu corazón, Señor, no lo entiendo todo, no lo sé todo, no comprendo todo lo que se ha dicho, pero Señor, yo quiero que tú perdones mis pecados.
que tú me laves en la sangre de tu Hijo Jesús. Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Si tú lo haces de todo corazón, el Señor te oye. Dios oye el corazón de cada persona aquí esta mañana. Y la Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, tú y yo tenemos que abrir. ¿Serías tú capaz de abrir hoy y decirle, Señor, te abro la puerta de mi corazón? Si alguno abriere, dijo Jesús, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Señor, yo te pido que haya alguien aquí que hoy sienta el toque de tu espíritu en su corazón. Que tú estás tocando porque tú quieres entrar, tú quieres salvar, tú quieres perdonar. Y tú dijiste, todo aquel que cree en mí, todos los que en él creyeren, dijo Pedro, recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que en él creyeren. Señor, si alguien cree en este momento, mi amigo, si tú eres de los que cree esta mañana, el Señor perdona todos tus pecados. Díselo en tu corazón a Él. No me lo tienes que decir a mí, es a Él. Dile, Señor Jesús, yo creo en ti, yo te recibo. Cree de todo corazón. Esas fueron las palabras de Felipe a aquel etíope, que le dijo, si tú crees de todo corazón, te puedes bautizar. Y el etíope dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Tú crees de todo corazón? Díselo, confiésalo con tu boca. Díselo al Señor, Señor, yo creo de todo corazón que tú eres el Hijo de Dios y que derramaste tu sangre por mí. Señor, esta mañana te pedimos que la justificación por fe en las semanas próximas se hagan claras, que sean determinantes en la fe de muchas personas aquí, que tú nos salvas, no por nuestras obras, tú nos salvas por la fe en el que hizo todas las obras perfectamente, que es el Señor Jesús. Ayúdanos a confiar en ti de todo nuestro corazón. Ayúdanos a crecer y a entender lo que es tu gracia y lo que es la fe en ti en la semana siguiente, Señor. Gracias por esta mañana. Te damos gracias, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por permitirnos, Señor, experimentar la verdad, conocerla. Tú dijiste que ustedes, cuando me oigan a mí, van a conocer la verdad y la verdad les hará libres. Señor, yo te pido por la libertad espiritual de cada persona que está al alcance de mi voz en esta mañana. La libertad espiritual te pido, Dios. Muchas otras cosas te pudiera pedir, pero Señor, la que te pido hoy es libertad espiritual para todos los que están aquí. Que tú los liberes con tu palabra que es verdad. Hoy te damos gracias. Te rogamos por esta temporada ciclónica. Señor, libra a esos ciclones, quítalos. Señor, no solamente de la Florida, sino del Caribe. Señor, ahuyéntalos de Cuba, de los demás lugares en el Caribe, de las islitas, en las Antillas Menores. Señor, lleva tus vientos, Señor, hacia el mar abierto, que no hagan daño. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, por tantas otras cosas, nuestros enfermos, las condiciones en los lugares que amamos, la gente que compadecemos. Señor, que tu verdad los libere. Te lo pedimos. En este día, Señor, nos quedamos delante de ti. Te pedimos por nuestra familia, nuestros hijos, que ellos también abracen tus verdades. Señor, que abracen tus verdades. Señor, que tú seas para ellos veraz. Y que otras voces sean los mentirosos. Pero que tú seas veraz, porque tú dices que tú eres veraz siempre. Los hombres mienten, pero tú jamás mientes. Tú eres veraz,
24 horas al día, 7 días a la semana. Señor, ayúdanos a abrazar esa verdad, que tú eres veraz. Los hombres somos mentirosos, pero tú eres veraz. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Dios es veraz. Y Señor, nos quedamos delante de ti. Te pedimos tu bendición. Te pedimos tu poder, tu dirección, tu guía. Te vamos a dar gracias hoy y todos los días. En el nombre de Jesucristo. Amén, 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 amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por estar aquí. Que tengan una tremenda semana. Nos vemos el miércoles por la noche, Dios mediante.